Un saludo muy especial en esta noche en América, el amanecer en Europa y los muy buenos días para mí que los saludo desde Asia, desde la isla de Phuket en el sur de Tailandia. Bienvenidos a los Happy Talks, conversaciones que inspiran. Hoy con una conversación supremamente inspiradora. Hoy estaremos con un invitado extraordinario que sé que les va a encantar porque cada vez que se conversa con este invitado se trasciende la vida, nos llegan nuevos conceptos, nuevas maneras de disfrutar el camino. Hoy estaremos con Nelson de J. Rueda, un ser extraordinario, uno de esos maestros que uno dice rico encontrárselos en la vida. Así que todos bienvenidos a esta experiencia, a esta conversación, a los que lo puedan ver en directo, a los que lo vayan a ver en diferido. Siempre los Happy Talks son conversaciones para inspirar nuestra vida. Hoy estaremos hablando de un tema maravilloso, la vida tal como es. Cómo soltar nuestros nudos, qué son los nudos, cómo evolucionar esto en nuestras vidas. Y hoy tenemos secretos muy poderosos de una fuente extraordinaria. Pero antes de empezar esta conversación el día de hoy, le doy la bienvenida a todos. Saludos a Laura, saludos a Home Offense, saludos a Silvia, saludos a Paloma y a todas las personas que se nos vayan a conectar en cualquier rincón del mundo, en todos los continentes, desde Australia, África, Oceanía, América, Europa, a todas las personas. Y sí, que nos llegue esta información para que nos pueda generar trascendencia, conexión y posibilidad. Hoy estaremos hablando de mentoría, hoy estaremos hablando de vida, de secretos, de poder. Hoy estaremos conversando extraordinariamente. Para empezar esta conversación, 3 invitaciones importantes. La primera de ellas es, muchos me dicen, Jordi, yo quiero una cita contigo, quiero conversar contigo. Pues simplemente escríbame un mensajito aquí en el Instagram, donde nos podremos comunicar, donde estamos haciendo mentorías y acompañamiento para el logro de objetivos, para trascender la vida, para lograr esas metas que realmente estás comprometido con ellas. Es parte de mi labor en este proceso en el que estoy, también desde el coaching, desde el mindfulness, bueno, desde diferentes corrientes. Simplemente escríbame un mensajito y podemos coordinar. La segunda invitación tiene que ver con los viajes conscientes. Jordi, ¿dónde los estás haciendo? Ahora estamos desde Tailandia, realizando unas experiencias, viajes naturales y culturales conscientes. Así que bienvenidos. Y la tercera invitación es, hoy estaremos hablando de libros. Y nada menos uno de los protagonistas de mi nuevo libro, que ha sido ya 2 veces bestseller en Amazon y que ya está en todos los continentes, es Nelson de J. Rueda, que también está aquí en mi libro. Estaremos hablando hoy de libros y de herramientas poderosas. Así que bienvenidos a los Happy Talks, a todas las personas que se nos vayan a unir. Y quiero en este momento invitar a nuestro experto del día de hoy, que cada vez que hablo con Nelson como que se me amplía el universo, pasan cosas extraordinarias y yo tengo aquí a Nelson nuevamente con nosotros. Hola, mi Nelson, ¿cómo estás? Excelente, Jordi. ¿Tú cómo has estado? Muy bien, qué alegría saludarte en esta mañana para mí. Contextualicemos un poco a las personas que vayan a ver este Happy Talk. ¿Desde qué lugar del mundo nos saludas? Desde Río Negro, Antioquia, Colombia. Río Negro es una ciudad que queda en las cercanías de la ciudad de Medellín, para los que no conocen y vayan a ver este Happy Talk en cualquier lugar del mundo. Es una zona bastante fresca, llena de bosques, es muy verde, montañas, sembrados. Así que desde este lugar nos saluda de su casa Nelson de J. Rueda. Mi Nelson, quiero presentarte. Quiero contarles que Nelson es mentor de mentores, es doctor en ciencias de la educación, es magíster en administración, además es economista, es especialista en psicología organizacional, director de la Academia de la Red Global de Mentores, uno de los expertos más conocidos a nivel internacional en el tema de la mentoría. Y antes que esos títulos, mi Nelson, un ser humano extraordinario. Me encanta conectarme contigo. ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, Jordi. Muchas gracias por tu presentación, muchas gracias por tu invitación y en el mejor de los ánimos para enfrentar la vida un día cada día. Me encanta poder conversar contigo. Ya hemos tenido la posibilidad de hablar acerca de otros temas, de espiritualidad, un poquito filosóficos. Y hoy es un tema, el tema que nos convoca es la vida tal como es. Porque hoy vamos a hablar precisamente de cómo desatar nuestros nudos. Y para empezar a hablar contigo, les quiero contar que con Nelson podemos hablar de
muchos temas de muchos frentes porque es una caja de Pandora extraordinaria donde podemos encontrar mucha información. Nelson, quisiera que empezáramos esta conversación y nos conectemos con ese Nelson, ser humano, ese Nelson, niño que vivió en ese cuerpo, que ahora es un hombre adulto, que ha transitado por esta vida, que ha acompañado a cientos de personas y organizaciones en su proceso, que lo traigamos a esta conversación y se haga presente, para que sea una conversación desde nuestras almas que toque almas, que desde allí podamos abrir el corazón para que pasen cosas extraordinarias en quienes puedan escuchar esta conversación el día de hoy. Y desde esta perspectiva, pues hablemos de lo simple de la vida, pero también de lo complejo. ¿Qué es la vida? Empecemos por ahí, porque hoy vamos a hablar acerca de la vida tal como es. Para Nelson de J. Rueda, ¿qué es la vida? Bueno, mi querido Jordi, la vida es una experiencia de aprendizaje maravillosa. Es un fluir y confluir para encontrarle sentido a la existencia. Es saber que definitivamente cada uno de nosotros vino a este planeta como un ser espíritu a habitar en la materia, en el aprendizaje que el espíritu necesita. Y entonces la vida se va convirtiendo sencillamente en un caminar y aprender en ese caminar, en un ascender en términos evolutivos y desde allí pues cumplir un sentido de misión. Entonces las dos palabras mágicas serían en la vida destino y misión. Destino, todo aquello que vine a aprender, y misión, todo aquello que vine a entregar. Entonces en cada instancia, en cada momento de la vida, pues obviamente estamos en condiciones diferentes desde el recibir y desde el entregar. Me encanta. Y entonces esto que nos estás diciendo nos vincula con esa perspectiva de la vida humana en la cual tenemos diferentes dimensiones. Una dimensión de ellas es la espiritual, la otra la mental, la otra la física, la otra la emocional, la otra la social y también podríamos hablar de una dimensión vibracional. Y entonces tengo una pregunta, tú que transitas también por estos temas y en tu vida personal, ¿cómo hacer para estar en equilibrio? Porque se habla que realmente encontramos nuestra vibración, nuestro fluir en la vida cuando logramos tener un equilibrio en estos dominios fundamentales. Es que en principio tendríamos que aceptar que simultáneamente habitamos desde tres archivos vitales. Entonces habitamos desde un primer archivo vital que se llama precisamente el ADN y el archivo natural donde está el ser esencia del ser humano, donde está la configuración básica de nuestra existencia como seres biopsicosociales. Y el equilibrio tendríamos que lograrlos en las tres dimensiones, la bio, la psico y la social. Pero hay un segundo archivo, que es el archivo que nos incita desde la comunidad en el adoctrinamiento filosófico y cultural que va haciendo que tengamos un archivo de la cultura. Entonces va el archivo de la vida, el archivo de la cultura, pero viene un tercer archivo que es el archivo de la espiritualidad. Cuando sabemos que esos tres archivos guían nuestra existencia, que los tres archivos están presentes, que vamos danzando continuamente desde los tres, vamos innegablemente logrando el equilibrio. Primero, entendiendo que como somos seres biopsicosociales, vamos evolucionando de niños a adolescentes, de adolescentes a adultos, de adultos a adultos mayores, que somos cultura, entonces somos elementos de transformación de la cultura, porque la cultura nos condiciona, pero la cultura no nos determina. Entonces, nosotros con nuestro actuar diario vamos transformando la cultura. Y finalmente somos seres espíritu. Y desde el ser espíritu, entonces somos seres convocados a desarrollar la doble conciencia. Esa conciencia con C y esa conciencia con SC. La conciencia que hace que con los ojos abiertos veamos el afuera, pero que con los ojos cerrados veamos el adentro. Y que empecemos a entender que el equilibrio se logra cuando integramos las tres dimensiones como campos de responsabilidad, posibilidad. Me puedo quedar en la vida en una sola de las dimensiones o las puedo ir integrando en la medida en la cual voy tomando la conciencia que me lleva a presencia y en la presencia, al aquí y a la hora, como el elemento vital fundamental. Entonces, cuando te escucho hablar, también busco conectar, trabajamos en acompañamiento, parte de nuestra labor es acompañar a que los seres humanos de alguna manera estemos en equilibrio y disfruten el camino.
Pero muchas veces nos perdemos en ese camino es porque le prestamos más atención a una de estas dimensiones y no las llevamos en equilibrio, no las llevamos en balance. ¿Qué podríamos hacer los seres humanos de alguna manera para integrar en nosotros, tener muy presente esas líneas de vida, esas conexiones que tenemos y entender que es que muchas veces nos quedamos en el plano mental solamente y desde el plano mental aparece el sufrimiento? Claro. Es que finalmente el ser humano tendría que comprender las leyes del universo como punto de partida. Entonces, cuando entendemos las leyes del universo, entendemos que hay una primera ley que es la ley de la evolución. Entonces la pregunta es, vení, ¿cómo querés evolucionar? Y la respuesta es muy simple, armonizadamente. Entonces, si yo voy a hacerme un ser que equilibra, tengo que ser un ser que se armoniza. ¿Y cómo logro la armonía? Estando en el aquí y el ahora, en una presencia consciente que me hace sentir que soy un ser que está en relación con, primero, la vida en sí misma y en segundo lugar, con todas las variables que constituyen la vida. ¿Me hago entender? El ser humano habita una complejidad. En esa complejidad lo que hay son variables. En la medida en la cual yo voy descuidando variables, voy descuidando el equilibrio. Y al descuidar el equilibrio, descuido la armonía. Y al descuidar la armonía, voy generando una cierta correspondencia con las cosas que me suceden. Y todas las personas se preguntan, a mí, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Y la respuesta es porque te armonizas con lo que te armonizas y te haces correspondiente en consecuencia. Quien conoce esas leyes, entonces empieza a entender que él es responsable finalmente de lo que le va sucediendo en su vida y que no es una víctima de las circunstancias y que tampoco es una víctima de los sistemas. Es simplemente un protagonista o un espectador. Entonces el espectador se desconecta porque el espectador culpa a la vida, al destino, al clima, etc. Y el actor decide que hay un principio de realidad y que a partir de ese principio de realidad él va a generar principios de posibilidad. Y por eso se armoniza preguntándose siempre, dada esta realidad, ¿yo qué voy a hacer posible? Y se mueve hacia el mundo de la posibilidad. Entonces, una de esas primeras leyes, hablaste de la ley de la evolución, pero existen otras. La ley de la armonía, la ley de naturaleza. Te convoco a que nos compartas un poco acerca de esas otras leyes que nos rigen, que es muy importante tener en cuenta desde la humildad que hacemos parte de un sistema. Hablemos acerca de la ley de la naturaleza. ¿Qué tiene que ver la ley de la naturaleza con nosotros? La ley de la naturaleza tiene que ver con el hecho de que somos seres naturales habitando un mundo natural. Y que en esas leyes, hay unas leyes que dicen que todo lo que existe tiene sentido en su existencia. Y que todo lo que existe, existe para que nosotros, desde la observación sistémica, generemos conocimiento, entendimiento y finalmente una comprensión que nos haga fluir armónicamente con toda la naturaleza. Es decir, que somos una unidad donde todos dependemos de todo. Y que lo que le hacemos a cualquier ser de cualquier nivel en la naturaleza nos lo estamos haciendo a nosotros mismos, sean del reino animal, del reino vegetal, sean del reino que sea, del reino mineral o del reino humano. Innegablemente que somos todos cohabitantes de esta realidad y todos dependientes de todos. Entonces, la ley natural tenemos que entender que o nos armonizamos con la naturaleza y dejamos de destruirla, o nos acabaremos con nuestra propia destrucción, por ejemplo. Quiero contarles que Nelson es el prologuista de mi nuevo libro, Nuestro futuro es bosque, donde también lo podrán leer con una visión muy interesante acerca de todo esto. Mi Nelson, y también hablas de la ley de la armonía. En la ley de la armonía, lo que estamos diciendo fundamentalmente es que tenemos que aprender a fluir para confluir. En la ley de la armonía, somos río que va avanzando hacia el mar. Y en la medida en la cual nos armonizamos en el tránsito de ese río, vamos enriqueciendo todo lugar por el cual vamos pasando, por el cual vamos fluyendo, como agua dulce, para llegar a confluir en el agua del mar como agua salada. Y después para confluir como nubes que devuelven el agua dulce al mundo. Entonces es entender que
yo hago parte de la paz y de la, digámoslo, capacidad de generar conductas y comportamientos que donde toque armonice, para que finalmente pueda ser respuesta cabal a las cosas que pretendo ser respuesta. Entonces la pregunta para un ser humano es siempre con qué te estás armonizando, porque yo me puedo estar armonizando con la guerra o con la paz, con la alegría o con el dolor, con el ataque o con la emocionalidad que expande, etcétera. Entonces, la llamada siempre es armonízate para que seas fuente de paz, fuente de bienestar en todo lo que hagas. Se me ocurre cuando te escucho entonces que perfectamente encaja la palabra sincronía, cuando nos sincronizamos con esa vibración y hacemos parte de esa sincronización. Mi Nelson, al escucharte todo esto, me parece que los seres humanos también tenemos que aprender a escuchar a los maestros de la vida, a quienes ya se han conectado con esas leyes, han tenido resultados y experiencias muy poderosas. Y entonces aquí es cuando por aquí hacen una pregunta, ¿qué es ser mentor? Nos conecta con la mentoría, porque el mentor de alguna manera ya ha tenido esa conexión, esa experiencia natural o por estudios o intuitiva con estas leyes naturales y ha transitado por ahí. Creo que sea el momento entonces hablar acerca de la mentoría. ¿Qué es la mentoría? Porque te presenté como mentor de mentores y es una experiencia modelo que se está multiplicando en el mundo. Hablemos de la mentoría. Bueno, la mentoría en principio se inscribe dentro de las disciplinas de apoyo y desarrollo del ser humano. Es sencillamente la expresión de la misión, porque recordad que decíamos hace un rato que los seres humanos vinimos a vivir un destino, que es nuestro aprendizaje, y a cumplir una misión, que es poner nuestros aprendizajes al servicio de otros. Entonces, la mentoría es la expresión de la misión de un ser humano que ya recorrió un camino, que fue capaz de conocerlo, de transitarlo con éxitos y fracasos, con aprendizajes poderosos que le permiten ahora entonces estructurar una nueva conciencia para generar una nueva presencia en las áreas donde él se ha desempeñado. Y desde allí ha pasado del conocimiento al entendimiento y del entendimiento a la acción, que se traduce en lo que vamos a llamar sabiduría. Porque ¿qué es un sabio? ¿Quién es un sabio? Es alguien que ha sido capaz de convertir sus aprendizajes en un método transferible. Entonces, el mentor tiene un conocimiento nacido de su práctica, o sea, es un conocimiento empírico, tiene criterios de validación de eso que aprendió y está en condiciones de entregárselo a otros enriquecido, no para que el otro repita el camino que ya el mentor vivió, sino para hacerle más fácil el camino. Es decir, que el mentor construye con el mentorado el mapa a través del cual el mentorado puede hacer el recorrido más fácil, acelerando la curva de aprendizaje, acelerando la curva de conciencia, para que desde allí la persona desarrolle nuevas destrezas y nuevas habilidades que le posibiliten ser mucho más exitoso en todo aquello que la persona demanda. Porque podemos tener mentores a muchos niveles, mentores espirituales, mentores en áreas técnicas, mentores en áreas de comportamiento, etcétera. Y entonces desde esa perspectiva, el mentor puede ser cualquier persona que tenga un conocimiento previo con un método que lo quiera, que lo pueda compartir y acompañar a alguien. Esto lo quiero porque quisiera que desmitificáramos un poquito el tema de la mentoría. Me parece que es muy importante el tema del estudio, las certificaciones, establecer como ese método también que se tiene para ser mentor. Me parece que es importante alinearnos con que existen unos conocimientos, parámetros desde los cuales se ejerce la mentoría, porque muchas personas se llaman mentores, pero son mentores naturales, llamémoslo de alguna manera. Yo quisiera preguntarte, ¿es necesario entonces estar certificado para ser un mentor? Pues diríamos que en principio, si mentor es el que tiene la experiencia y ya transitó el camino, cualquier persona podría decir yo soy mentor. Y por eso tenemos muchos mentores autoproclamados.
¿A qué invita la red global de mentores? Es, muy bien, usted ya es un mentor autoproclamado, venga, lo acompañamos en el aprendizaje de herramientas que le hagan más fácil transferir el conocimiento. Venga, le enseñamos que la mentoría pasa por un concepto que es aprendizaje significativo. Venga, le enseñamos qué es aprendizaje significativo. Venga, le mostramos que la mentoría es un camino para resolver problemas. Venga, le enseñamos cómo ser más eficiente, efectivo y eficaz en la resolución de problemas, etcétera. Entonces, por eso decimos que es muy interesante que el mentor autoproclamado, pues obviamente ahora avale su mentoría a través de certificaciones que la Red Global de Mentores le acompaña a desarrollar. Me gusta mucho. Mira que nos están preguntando en este momento cómo llegar a la red global de mentores, cómo las personas pueden acceder a esta información, a estos cursos, a estas certificaciones. Orientemos un poco. Les quiero contar que yo hago parte también de la red global de mentores y recibí una formación que de alguna manera lo que hizo fue acompañarme a crear un método y un centramiento en aquello en lo cual yo podría ser mentor para acompañar a otros a que transiten en la vida. Me gustó muchísimo. Nelson, ¿cómo puede la gente acceder a la red global de mentores? Pues es lo más simple del mundo entero. No es sino ingresar a la página de la red, que es www.rgmentores.org. En la página van a encontrar un pantallazo donde dice suscríbete y la persona se suscribe de manera gratuita, no tiene cargos de afiliación, no tiene cargos de mantenimiento. Y en consecuencia es muy fácil fluir hacia la red global de mentores y al ingresar a la página y ya a inscribirse, suscribirse, la persona empieza a tener acceso a la cantidad infinita de comunicación e información que la red tiene. Hay un radio mentores, hay un magazine mentores, hay una serie de libros de mentores, etc. Y también allí las personas encontrarán las programaciones de los distintos eventos que gratuitamente y de forma sistemática la red global de mentores viene teniendo. Pero también se encontrarán una academia donde pueden estar publicando sus cursos, sus programas, etcétera, y donde también pueden encontrar la programación de los momentos de certificación. Hay momentos de certificación en nivel 1, nivel 2, nivel 3, y hay momentos en los cuales en una sola certificación, en una sola formación, se hacen las 3 certificaciones. O sea que no hay disculpa para hacer la formación de mentor autoproclamado ya a un mentor, primero practicante de mentoría, después mentor profesional y después experto profesional. Sí, por aquí nos pregunta Rincón Cano, que está conectada, nos dice que si es www.redmentores.org, esa es correcta la información de la página web, Red Global de Mentores. Red Global de Mentores. rgmentores.org. RG Mentores. Es RG Mentores para que la corrijamos. Entonces es RG Mentores, la red global de mentores. ¿Y por qué estamos hablando de este tema? Porque los mentores de alguna manera hemos comprendido y transitado estas leyes de las cuales nos hablaba Nelson. Y entre todo este tema de las leyes naturales, Nelson, también es importante identificar que los seres humanos tenemos nuestras luces y nuestras sombras. Y este sí que ha sido un tema recurrente por estos días, es aprender a identificar nuestras sombras. Hablemos de las luces y de las sombras, para después ir llegando a un tema que nos convoca el día de hoy, que es aprender a soltar los nudos. Pero antes de llegar allá, hablemos de las luces y las sombras. Muy bien. Un ser humano es, desde la ley de la polaridad, que es una siguiente ley, es un ser que es definitivamente dual buscando la integración. O sea, vivimos en la dualidad de la luz y de la sombra, del día y de la noche, de la oscuridad y de la luz en general. Y entre más luz proyectamos en una dirección, mayor sombra proyectamos en la otra. Entonces, cada ser humano tiene, digámoslo, como una especie de rueda de la vida donde tiene distintas dimensiones a través de las cuales transitar su vida en equilibrio. Pero ¿qué termina por suceder? Que terminamos privilegiando unas dimensiones y sacrificando otras. Las que privilegiamos se van volviendo nuestras áreas de luz. Las que vamos dejando descuidadas se van convirtiendo en nuestras áreas de sombra. Y todos tenemos una gran cantidad de comportamientos, como seres humanos que somos, que están asociadas precisamente al instinto, a la sensación, a la emoción y al sentimiento. Y vamos haciendo
la famosa polaridad. Ejemplo, desde el instinto, atacamos o nos defendemos. Desde las sensaciones, vivimos en situaciones de bienestar o en situaciones de malestar. Desde las emociones, somos expansivos o somos contractivos. Y desde los sentimientos, somos seres de paz o seres de guerra. Entonces, cada vez que ponemos un contrario, estamos diciendo, aquí está la luz, aquí está la sombra, aquí está la luz y aquí está la sombra. Y la mayoría de los seres humanos vamos por la vida tratando de que nadie vea nuestras sombras, y por eso siempre que nos presentamos desde nuestras luces. Si a mí me ponen a hablar, háblame de tu experiencia laboral. Yo normalmente lo empiezo diciendo, me equivoqué aquí, aquí, cometí errores aquí y allí, los aprendizajes básicos los hice aquí. No, yo muestro dónde fue que fui muy exitoso, es decir, dónde están mis luces. Pero cuando usted empieza a entender que él no es una dualidad, sino que es una totalidad, empieza a reconocer sus sombras para integrarlas como luces. Es decir, a valerse de sus luces para iluminar sus sombras y convertirlas en luz, y ahí es donde generamos la unidad y generamos la integralidad. Y diríamos que ese es el gran trabajo de la vida, es integrar la sombra a la luz para que seamos seres de una sola línea, es decir, seres de totalidad. ¿Cómo hacer, mi Nelson, desde esta perspectiva de las luces y las sombras, para abrazar nuestra sombra? Porque he encontrado que muchos seres humanos le temen a su sombra, le temen a eso que los habita, que nos habita, porque las sombras están en todos, está en todos. Le tememos a eso. ¿Cómo hacer para entender que esa completud de la cual tú hablas, hay que abrazarla e inevitablemente hace parte de nuestro ser? Así es. Y entonces la pregunta que está haciendo es cómo hacer. Y la respuesta es tan simple como que lo que tengo que entender es que la sombra está allí para que yo genere aprendizaje. Entonces, si yo en cada situación estoy pensando en que tengo que aprender y me hago la pregunta, ¿para qué existe esta dimensión de la sombra? La respuesta es para llenarla de luz. ¿Y desde dónde la lleno de luz? Habitando en la sombra. O sea, voy a la sombra, llego a ella, la entiendo, la comprendo y la despejo. Pero entonces fíjate que es tan simple como que yo enciendo una vela y me entro a un lugar oscuro. Esa vela es la suficiente luz para que yo pueda caminar en medio de esa oscuridad. Entonces tengo toda la capacidad de análisis para entender que la sombra surgió normalmente porque yo no enfrenté en el momento adecuado la situación para generar en ella una comprensión. Que ahora entonces eso se me puede estar convirtiendo en una serie de síntomas, en una serie de patologías que lo que hacen es generar sufrimiento y dolor. Entonces, para evitar ese sufrimiento y ese dolor, lo que hago es que miro la sombra que está fuera de mí y que va a ser cruzado por mí a través de la luz que tengo. Y entonces por eso el símil de la alcoba. Esta alcoba negra, yo la miré, yo la observé y ahora tomé la decisión de cruzarla. Y la cruzo con la luz que tengo, que es la luz del corazón, que es la luz del amor, que es la luz del entendimiento, más allá de la luz de la razón, y que desde allí entonces lo que hago es diseccionar esa sombra, coger cada fenómeno donde yo fui aprendiendo a dejar cosas sin desarrollar, donde fui dejando cosas sin enfrentar, donde fui dejando cosas sin mirarlas a fondo. Y sin miedo me enfrento a ellas sabiendo que no se me da nada que yo no pueda resolver, que no se me pone ninguna circunstancia en la vida que yo no pueda atender, y me movilizo en consecuencia. Me encanta escucharte, me inspira demasiado. Y entonces esto me lleva al tema también que nos convoca esta noche, porque estamos hablando y estás hablando de cómo soltar los nudos, que es tu nueva producción literaria. Les quiero contar que la tengo aquí, mírenla, ya me lo estuve leyendo, el nuevo libro de Nelson de J. Rueda, Cómo soltar el nudo, mentoría para una búsqueda del sentido vital. Mi Nelson, me encantó ese título, me encantó la portada. ¿Cómo así que soltar los nudos? Bueno, alguna vez en la vida estaba yo en un proceso de formación en mindfulness y tenía por mentor a un gran mentor que es Rafael Hernández.
Y Rafael, a medida que íbamos avanzando en el proceso de formación, iba formulando preguntas para que quienes estábamos siendo mentorados por él fuéramos dándole respuesta a esas preguntas. Y cuando él iba hablando de eso, yo decía, definitivamente el ser humano en su complejidad, lo que va haciendo es que una realidad que es transparente la va anudando. Cuando la anudáramos de esta manera, pues sería muy fácil de resolver, porque bastaría con tomar la decisión de abrir la mano. El problema es que lo que vamos haciendo es que vamos llevando una mano hacia la otra y la vamos cerrando de tal manera que vamos generando unos verdaderos nudos. Y entonces en vano estas pastillitas de la mano le llaman los nudos, ¿sí? Entonces generamos los nudos y ya una vez hicimos este nudo, no sabemos cómo salir de él. Entonces fui pensando, aquí necesariamente deberíamos desarrollar una conciencia que nos llevara a entender que estructuramos situaciones a las cuales no les damos respuesta, situaciones que no enfrentamos y no confrontamos, situaciones que se van volviendo unos verdaderos nudos gordianos y que van determinando de tal manera nuestra manera de pensar, sentir, hacer, que nos van convirtiendo en seres resignados o en seres resentidos. Y allí fue cuando tomé la decisión de voy a escribir un poco mis reflexiones, pero para hacerlo voy a hacer una metodología que haga posible que las personas, primero, se hagan preguntas. Segundo, que al hacerse las preguntas puedan contextualizar las situaciones y al contextualizarlas puedan entenderlas y comprenderlas. Y por eso entonces, cuando escribí el libro, empecé por ahí, por generar en cada capítulo del libro una filosofía que empezara siempre por iniciar haciéndole las preguntas. Por ejemplo, el viaje comienza, sobrevivir es la consigna. Entonces, ¿qué es lo que termina por pasar? Genero una serie de curiosidades, hago una serie de preguntas, luego genero un contexto, después cuento algo de mi propia vida, porque eso es lo que hace un mentor, exponerse a sí mismo para que desde allí entonces se pueda generar una vivencia. Expongo mi vivencia, que entre otras cosas es la primera vez que yo me expongo ante el mundo, porque yo he sido un hombre muy interiorizado, un hombre que no me gusta exponerme, etcétera. Y en este libro estoy poniendo mi vida entera al conocimiento de la gente. Y luego entonces manifiesto cómo soltar el nudo del capítulo en el cual nos estemos encontrando. Entonces genero unas claves para que las personas, viendo cómo yo desaté el nudo, también sepan que el nudo es posible desatarlo y que ellos lo puedan desatar. Y cada capítulo concluye con unos ejercicios de indagación y unos ejercicios de aplicación, donde el libro se convierta realmente en una posibilidad para que las personas estén pasando de la reflexión a la acción. Yo quisiera preguntarles que las personas que están conectadas me cuenten si se está viendo bien. Yo lo estoy viendo un poquito congelada la imagen porque quisiera que quedara muy bien grabado este recuento que nos está haciendo el autor del libro de Cómo soltar el nudo, Nelson de J. Rueda. Quisiera que me contaran cómo están viendo la imagen, si la están viendo bien, porque si no quisiera que afináramos el tema porque quiero que este live nos quede guardado porque es un gran privilegio contar hoy con Nelson de J. Rueda, maestro, mentor de mentores, doctor en ciencias de la educación, magíster en administración y hoy como autor de su libro Cómo soltar el nudo. No se ve bien, me están contando por aquí que no se ve muy bien, que se ve congelada la imagen. Mi Nelson, quiero pedirte un favor, que quiero salir de este live y para no perder la información, entonces voy a salir del live y volvemos a entrar y volvemos a iniciar, pero retomando solamente la parte donde vamos a presentar tu nuevo libro. ¿Te parece bien? Para que quede bien grabado y volvemos a ensayar que nos quede bien porque me están contando que se ve un poquito congelado. Perfecto, no hay ningún problema. Entonces me salgo, voy a dejar esta primera parte grabada y en 2 minutos nos reconectamos, los esperamos a todos para que conozcamos acerca de este maravilloso libro, Cómo soltar el nudo, de Nelson de J. Rueda. Regresamos en 2 minutos para tener una muy buena calidad en la transmisión.